Bien, la primera pregunta fundamental sería, ¿cuántos de ustedes dirían que saben qué es arquitectura empresarial? Digamos, con el concepto que tengan, aunque Nora hizo un muy buen resumen, me gustó el resumen, ¿cierto? En la nota de prensa. ¿Quiénes dirían, yo no sé qué es arquitectura empresarial? Tranquilo que no le voy a preguntar. ¿Ninguno? Bueno, entonces, ahí hay uno. Bueno, está muy bien, gracias. ¿Cierto? Entonces, voy a comenzar con eso, ¿verdad? Ayudándoles a entender primero qué es arquitectura empresarial. ¿Ok? Yo creo que ese es el primer punto fundamental. Luego, ¿por qué arquitectura empresarial? Es decir, de alguna manera, pues hay tantos conceptos y uno se pregunta si verdad, pues esto le añade valor a la empresa, a la organización, o es una cosa más de los muchos artilugios que oímos en tecnología o en negocios, porque vamos a ver que esto es más de negocios que de tecnología. Y el tercer aspecto es ¿cómo? Es decir, ¿cómo podemos hacer esto en la práctica? Y no solamente pues quedarnos en el concepto. Muchísimos de nosotros hemos asistido a cursos de arquitectura empresarial o hemos visto presentaciones, pero quizás nos preguntamos cómo pues echarle muela a un proyecto de este tipo. Obviamente no es una tarea sencilla, pero desde el punto de vista de la complejidad que puede tener una organización, pero vamos a ver que sí es posible si nosotros dividimos ese problema y, digamos, lo atacamos por partes. Entonces, comienzo haciendo esta pregunta. Todos reconocemos esa fotografía, ¿verdad? ¿Sí? La pregunta es, ¿este castillo es una arquitectura? ¿Ustedes qué dirían? ¿Es una arquitectura? ¿Cuántos dicen que es una arquitectura? ¿Cuántos dicen que es una arquitectura? Tenemos 2 votos de que es una arquitectura. No es una arquitectura. 2 votos, o sea que hay otros que no votan. Bueno, ¿cierto? El tema es, todos podríamos pensar que efectivamente esto es una arquitectura, pero quizás ustedes sepan que el castillo de San Felipe de Barajas no es el único castillo que fue construido en la época de la colonia española con las mismas, digamos, formas. Hay castillos similares en Cuba, en México, en la Florida, incluso en algunas otras partes del Caribe. Lo que quiero decir con eso es que en realidad el castillo de San Felipe de Barajas no es una cosa más que una implementación de un estilo de arquitectura o de una manera de hacer arquitectura propia de la colonia española. Entonces, realmente uno podría decir que esto no es necesariamente una arquitectura, sino una implementación o una instancia de esa arquitectura. Voy a explicarlo de una forma más sencilla. Imagínense esta botella y yo les pregunto, dibújeme la arquitectura de esta botella de agua. ¿Qué harían ustedes, señores ingenieros? ¿Qué harían? Yo les digo, dibujen la arquitectura de esta botella. Piensen, ¿qué harían? Ajá. Excelente. Excelente, seguramente como nos gusta hacer ilustraciones, de pronto haríamos algo así, ¿no? Haríamos un dibujito y diríamos, necesitamos pues una estructura que es transparente, que tiene una tapa en rosca, ¿verdad? Que además de eso tiene una etiqueta, como tú mencionabas, que tiene un cuerpo ergonómico, liviano, que el fondo es resistente, etc. La pregunta es, ¿cuántas botellas podrían salir de esta arquitectura o de esta idea de arquitectura? ¿Cuántas? Cientos, miles. Incluso podríamos decir que uno puede ir a un supermercado y encuentra larguitas, chiquiticas, gorditas, no sé, más ergonómicas, menos, más flexibles, ¿cierto? Pero en esencia, botellas. Podríamos decir entonces que esto es una instancia de la arquitectura, mientras que esta realmente podría llegar a ser una idea de arquitectura. ¿Okay? Entonces, lo primero que quiero dejarles claro es que no es lo mismo como tal decir, como decía, el castillo de San Felipe es una instancia de arquitectura, que el concepto arquitectónico que permitió esa construcción. Entonces, John Sackman, que pues es el padre de arquitectura empresarial, define arquitectura empresarial de la siguiente manera, dice, arquitectura es el conjunto de representaciones descriptivas
que son necesarias con el fin de crear un objeto. Un conjunto de representaciones descriptivas, dice Sackman. Pero la pregunta es, ¿representaciones descriptivas de qué? Ahorita veíamos que la botella tenía una representación descriptiva. Decía que sea transparente, que tenga una tapa, que tenga una etiqueta, que tenga un fondo resistente. Una representación descriptiva. Pero entonces, John Sackman lo coloca en un modelo, que quizás pues los que hayan oído hablar de este tema antes lo han visto, que se conoce como el Sackman Framework, pero que en realidad, como dice Sackman, no es un framework, una cosa un poco enredada, luego les contaría de ese tema, pero básicamente Sackman dice, realmente este no es un modelo, sino una ontología. Le digo modelo o framework porque si no, pues la gente de tecnología me saca del negocio. Pero en realidad no es un modelo como otros modelos, como TOGAF, por ejemplo, que es uno de los frameworks más conocidos. Y entonces, si ustedes ven esta representación, él dice que uno puede representar una empresa en 6 preguntas fundamentales, que son el qué, el cómo, el dónde, el quién, el cuándo, el por qué, ¿verdad? Y entonces él dice, bueno, el qué. Y entonces yo, pensando en el castillo de San Felipe, que es la instancia de arquitectura que hablábamos ahora, es, ¿será que un castillo tiene un qué? ¿Tiene un listado de materiales un castillo? Bueno, yo no sé qué listado sea, pero seguramente madera, piedras, barro, no sé qué componentes había en aquella época, pero seguramente que se necesitó un listado, un inventario de cosas para poder construir un castillo. Pero obviamente también había un cómo. Había que hacer una especificación funcional de cómo hacer estas cosas en el castillo. Es decir, primero, por ejemplo, pues construyamos estos fundamentos, luego construimos esta otra cosa, luego a esto le echamos mezcla, y yo qué sé, ¿verdad? Y al final, pues el castillo que realmente terminó siendo. Pero también necesitábamos un dónde. Y ese dónde implicaba saber cómo íbamos a construir el castillo, quizás un plano del castillo, no lo sé, un dibujo, e incluso un dónde en cuanto al sitio. Quienes conocemos el castillo de San Felipe, ¿dónde está el castillo? En una montaña, ¿cierto? En una cima. ¿Por qué? Porque está en la parte superior, una forma estratégica pues de proteger la bahía de Cartagena. Entonces, el dónde era importante. No era en cualquier parte, el dónde era un aspecto importante dentro del estilo arquitectónico de la arquitectura del castillo. Obviamente, lo que tiene que ver con el quién, pues había unas instrucciones operacionales. Yo realmente no sé cómo era la jerarquía en aquella época, pero seguramente había como un director de la obra, unos capataces, unos obreros, ¿cierto? Y había que decir, bueno, ustedes van a hacer esto, ustedes aquello, o sea, había que organizar porque si no, pues no se podría construir absolutamente nada. Es decir, había unas instrucciones operacionales. Había un cuándo. El castillo se demoró más o menos 30 años en ser construido y se construyó como por etapas. Así que también era posible pensar que existía un cronograma, un diagrama de tiempo en la época. Y claro, también había un porqué, es decir, había una razón, un objetivo de hacerlo. En este caso, pues era construir obviamente una fortaleza que protegiera pues toda la riqueza que habían robado por aquella época los españoles, ¿verdad? Entonces, miren que esto lo he pensado en una instancia que es un castillo, pero la pregunta es, ¿será que lo mismo podríamos hacer de un edificio? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Pues si existe una carrera que se llama arquitectura, ¿cierto?, que ayuda a construir edificios, ¿será que se puede hacer de un barco? Sí, seguramente ingenieros navales, arquitectos navales pueden hacer lo mismo, es decir, lista de materiales, instrucciones operacionales, dibujos, diagramas de tiempo, igual, ¿ok? Y seguramente, pues también lo puedo hacer de un computador, al grado de que algunos en sus cursos dice arquitectura de computador, o sea, se puede hacer también arquitectura de computador. Incluso podríamos decir que pudiéramos hacer hasta arquitectura de una ciudad. Bueno, sería bien complejo, pero podríamos llegar hasta ese nivel. Si pensamos que es posible hacer esto, pues básicamente John Sackman dice sencillo, arquitectura es arquitectura es arquitectura. O sea, el concepto no es un nuevo concepto, es un concepto que lleva muchos años, mucha historia,
La única diferencia es que ahora queremos llevar este concepto a las empresas. Y básicamente, pues la gran pregunta que ustedes pueden hacerse al pensar en lo que acabo de contarles ¿es posible creer que se pueda hacer arquitectura de una empresa? Si se puede hacer de un edificio, de un barco, de un computador, de una ciudad, ¿se podrá hacer de una empresa? Suena lógico que sí. Por eso entonces es que podemos hablar de arquitectura empresarial.